Capítulo 86. La mente de Russell vagó hacia territorios más oscuros al recordar los encuentros educativos de la noche anterior. Las habilidades de cierta arqueóloga con la fruta del diablo le habían dado ideas bastante creativas. La capacidad de florecer cualquier parte de su cuerpo donde quisiera abría posibilidades fascinantes. Sus dedos temblaban de anticipación, pero su billetera vacía le servía como un frío recordatorio de las limitaciones de la realidad. 6. Concéntrate, se dijo, sacudiendo la cabeza para despejarse. Hay un torneo. La arena atrajo su atención mientras Holden se enfrentaba a León, del Instituto Riverbend. Este no era como los combates anteriores, donde los oponentes de Holden se derrumbaban a la primera señal de presión real. León se movía con la confianza de quien ha sobrevivido a más de un rasguño, y sus cartas respondían a las órdenes con precisión militar. Russell finalmente entendió lo que el estudiante de Xavier Ujai había estado tratando de advertirle. Por fin, susurró Holden, y su voz resonó por la arena como el gruñido de un depredador. Una sonrisa frenética le iluminó el rostro mientras permanecía al borde del campo de batalla, pasándose los dedos por el pelo con un gesto deliberado que lo alisaba hacia atrás con un estilo arrogante. Alguien que merece toda mi atención. Vamos, pensó Russell, apenas conteniendo un bufido. ¿Qué sigue? ¿Vas a declarar que de ahora en adelante estarás en el cielo? Un león, afortunadamente ajeno a los comentarios internos de Russell, observaba a su oponente con creciente inquietud. La confianza despreocupada en la postura de Holden delataba profundidades ocultas, cartas aún por jugar. ¿Pero qué podría estar ocultando? El demonio tigre en el campo ya sentía la presión. El ataque coordinado de León lo había llevado al límite, obligándolo a maniobras defensivas cada vez más desesperadas. La sangre le enmarañó el pelaje naranja y su respiración se volvió entrecortada. En cualquier momento. Holden entró al campo de batalla. El árbitro levantó el silbato, listo para pitar falta, cuando su auricular cobró vida. Lo que oyó le hizo abrir los ojos de par en par. Tras un instante de vacilación, bajó el silbato. El duelo se desarrollará con normalidad. A Russell se le heló la sangre. Ni hablar. ¿De verdad lo permiten? La risa de Holden resonó por la arena como un cristal roto. Antes de que León pudiera procesar lo que sucedía, fragmentos de armadura se materializaron alrededor del cuerpo de Holden. No eran cartas invocadas, sino equipo que parecía emanar de su propia esencia. Un enorme machete con empuñadura anillada tomó forma en su mano, y su hoja alumbró las luces de la arena con una intención maligna. ¿Qué demonios? La sección estudiantil estalló en exclamaciones de asombro. Esto no estaba en ningún libro de texto, no formaba parte de ningún currículo estándar. Era algo completamente distinto. Los representantes de la universidad, sin embargo, intercambiaron miradas de complicidad. Ya habían visto esto antes, rara vez, pero lo suficiente como para reconocer las señales. Varias cabezas se volvieron hacia el representante de la Escuela Técnica y Minera Daming, exigiendo en silencio una explicación. El hombre se enderezó con evidente orgullo. La familia de Holden, dijo simplemente, es una familia de artes marciales. Esas 4 palabras cargaban con el peso de la tradición, de linajes que se remontaban a generaciones. Los demás representantes asintieron, aunque sus expresiones seguían preocupadas. Incluso los creadores de cartas de alto nivel rara vez optaban por luchar en persona. Los riesgos eran simplemente demasiado grandes. Russell sintió un escalofrío de reconocimiento mezclado con una admiración a regañadientes. Claro. Debería haberlo previsto. Pero bajo la sorpresa, su mente giraba en torno a él. Si Holden podía hacer esto, ¿qué le impedía explorar caminos similares? Los simbiontes, reflexionó, serían perfectos para este tipo de combate. Mayor fuerza, velocidad, sistemas de defensa automáticos, su imaginación se desbordó con posibilidades. La armadura del emperador, Omasio, la roca espiral carmesí, hizo una pausa, reflexionando sobre sus ambiciones. Bueno, quizá esos 3 sean demasiados. Incluso para mí. 6. La fuerza base de un simbionte era de 70 toneladas, mucho más de lo que los materiales actuales podían soportar. Pero ya había demostrado que podía reducirla con sus modificaciones del Mark III. Una versión juvenil, entonces. Algo que puedo mejorar más adelante. 3. Su hilo de pensamiento se vio interrumpido por una explosión de sonido proveniente de la arena. Auge. El machete de Holden surcó el aire como un meteorito, impactando el suelo con tanta fuerza que provocó grietas como telarañas en la superficie reforzada.
Saltaron chispas al deslizarse la hoja sobre la piedra, dejando un rastro de metal fundido a su paso. El rostro de León palideció. ¿Alguien mencionó que lucharía contra un completo psicópata? Sus cartas, que momentos antes habían funcionado admirablemente, ahora parecían lamentablemente inadecuadas. Cada vez que intentaba enfocar su fuego en el demonio tigre, Holden se abalanzaba sobre él con su aterradora espada, obligándolo a redirigir su atención. Una de sus cartas ya lucía un brazo amputado como prueba de lo que sucedía al ignorar el huracán humano que azotaba el campo de batalla. ¿De dónde salió este monstruo? La idea se extendió por la multitud como un contagio. Si la corte imperial aún celebrara exámenes de artes marciales, este tipo probablemente alcanzaría el primer puesto sin ningún problema. Russell observaba con profesional objetividad, analizando cada movimiento. Las artes marciales de Holden no solo eran impresionantes, sino trascendentales. Combinadas con la mejora de sus cartas de equipo, se movía como algo que trascendía las limitaciones humanas. Si Russell no lo hubiera sabido, él mismo podría haber confundido a Holden con una carta de criatura. El final llegó rápidamente. La última carta de León se desmoronó bajo un devastador ataque combinado, y de repente la arena quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración agitada de Holden. Ulay, gana. 4. La voz del árbitro parecía venir de muy lejos. Holden alzó los brazos triunfante. Su armadura brillaba de sudor y reflejaba la luz. En la grada, Russell ya estaba haciendo cálculos. Si tuviera que enfrentarme a él solo con mis cartas públicas, ¿podría ganar? La respuesta no era alentadora. Claro que tenía otras opciones. Cartas con la designación de Iron Man, secretos que ni siquiera la sociedad de mendigos espirituales conocía. Pero esas eran para situaciones de vida o muerte, no para partidas de torneo. No importa, se recordó. Mis notas ya son suficientes para la Universidad Northgate. No necesito ganar todo el torneo. El verdadero premio no era el trofeo, sino las conexiones, los recursos, el acceso a materiales que jamás podría obtener por sí solo. El apoyo del director Black le abriría puertas, pero el propio desempeño de Russell determinaría su alcance. Y cuanto más alto fuera su rango, más invertiría la sociedad de mendigos espirituales en su futuro. Además, pensó con una leve sonrisa, tengo algunas sorpresas preparadas por mí mismo. El torneo estaba lejos de terminar, y Russell tenía la clara sensación de que las verdaderas peleas apenas comenzaban. Capítulo 87. El oponente de Russell en cuartos de final se derrumbó bajo el calor abrasador de la liberación inicial de Yoriichi Tsujikuni. El pobre bastardo ni siquiera logró organizar una defensa adecuada antes de que las llamas doradas consumieran a sus criaturas invocadas, dejando solo cenizas y el acre olor de la derrota. Demasiado fácil, murmuró Russell, envainando su espada espiritual. Se había preparado para otra batalla agotadora como sus anteriores encuentros con Shane y Cole Kong, pero esta pelea apenas podía considerarse un precalentamiento. Los vítores del público se sentían distantes mientras Russell regresaba a las gradas, con el sudor aún enfriándose en la frente. La enorme pantalla se encendió, mostrando los emparejamientos de semifinales con una precisión fría y electrónica. Nueva escuela secundaria Metro First, Russell frente a escuela secundaria Seaview, Holden. Russell apretó la mandíbula. Adiós a evitar a los fuertes hasta el final. Si esto fuera un torneo comercial, los organizadores habrían mantenido separados a los favoritos de la afición hasta la gran final. Pero este era el examen unificado. Brutal, implacable y completamente indiferente al entretenimiento. Supongo que mis dos primeras rondas fueron pura mala suerte. Mientras Russell había estado abriéndose paso entre potencias una tras otra, Holden aparentemente había recorrido su grupo como si estuviera dando un paseo tranquilo. Russell, la voz hirió sus pensamientos como una cuchilla. Nunca pensé que nos enfrentaríamos en semifinales. Russell se giró y vio a Holden acercándose, aún irradiando la energía salvaje de su reciente pelea. El sudor brillaba en el cuerpo musculoso del artista marcial, y su mirada tenía ese brillo depredador que Russell había aprendido a reconocer en oponentes verdaderamente peligrosos. Tu estilo de lucha, dijo Russell, estudiando los nudillos marcados de Holden, esa técnica de combate cuerpo a cuerpo, ¿se puede enseñar? Holden arqueó las cejas antes de mostrar una genuina emoción. Ja. No me lo esperaba. Su sonrisa era aguda, lobuna. La mayoría de los duelistas de cartas hoy en día se conforman con esconderse tras sus invocaciones como niños asustados. Pero tú entiendes lo que significa el combate real. Russell casi sonrió con sorna. Ojalá Holden supiera lo equivocada que era su suposición.
En este mundo, el soporte remoto era la norma, no la excepción. Aún así, no tenía sentido aplastar su entusiasmo. Solo tengo curiosidad, respondió Russell encogiéndose de hombros casualmente. El rostro de Holden se ensombreció levemente. Lo siento, pero las artes marciales de mi familia no se comparten con los forasteros. Es una tradición ancestral y todo eso. Me parece justo. Russell ya lo esperaba. Además, si todo lo demás fallaba, siempre podía confiar en el enfoque de Saitama. La fuerza abrumadora siempre superaba a la técnica sofisticada. La conversación cambió a medida que el espíritu de lucha de Holden cobraba vida, su aura prácticamente crepitaba de anticipación. Mañana, Russell. Déjame mostrarte lo que es la verdadera fuerza. Pero no esperes piedad. Me quedo con la corona. La sonrisa de Russell era gélida. Ya veremos. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Holden allí parado con los puños cerrados y los ojos ardientes. TSH, arrogante imbécil, dijo una voz sarcástica detrás de Holden. Uno de sus secuaces habituales había aparecido, con su familiar sonrisa aduladora. Tranquilo, Holden. Lo aplastarás fácilmente. La temperatura pareció bajar 10 grados. La mirada de Holden se fijó en el lamebotas con una intensidad letal. Conoce tu lugar. El rostro del estudiante palideció al darse cuenta de su error. El respeto de Holden por Russell provenía de reconocerlo como un igual, algo que este patético seguidor jamás sería. El sudor perlaba la frente del hombre mientras hacía una profunda reverencia. Lo siento, Holden. No volverá a pasar. Procura que no suceda así. 2 días transcurrieron con una lentitud agonizante. Russell pasó la mayor parte del tiempo meditando, intentando ignorar la competencia entusiasta entre Kishot y Nami que había convertido su habitación en una zona de guerra. Al menos la sociedad de mendigos espirituales lo había dejado en paz. Ninguna misión de emergencia complicaría su preparación. Russell. Muéstrales de qué está hecha la preparatoria New Metro First. El rugido de sus compañeros resonó por la arena cuando Russell entró al campo de batalla. Frente a él, Holden hizo crujir los nudillos. Su habitual energía salvaje fue reemplazada por una concentración fría y calculadora. Nueva escuela secundaria Metro First, Russell, contra la escuela secundaria Seaview, Holden. Comenzar. El silbato del árbitro cortó el aire como un disparo. Las cartas se materializaron en destellos de luz. La digna presencia de Yoriichi Tsujikuni, la presteza de Luffy, con sus extremidades de goma, y la gracia de Nami blandiendo su bastón. La mirada de Holden se fijó de inmediato en el navegante de pelo naranja. Holden abrió los ojos de par en par al observar la alineación de Russell. 3 cartas. Eso es nuevo. Podía sentir el aura de la mujer. Débil, apenas al nivel del hierro negro. Algo no cuadraba. No se comportaba como una luchadora. Espera, su mirada oscilaba entre la mujer pelirroja y las otras invocaciones de Russell. El espadachín parecía salido de una leyenda antigua, mientras que los otros dos transmitían una sensación completamente distinta. No está aquí para luchar. De alguna manera, los conecta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Holden. Genial jugada, Russell. Pero si la elimino primero. Flexionó los dedos alrededor de la empuñadura de su espada. Toda tu estrategia se desmorona. Sin dudarlo, Holden se lanzó hacia adelante, con su espada silbando en el aire mientras cerraba la distancia hacia Nami con una velocidad depredadora. Russell entrecerró los ojos desde la banda. El listo lo entendió al instante. 6 Pero Holden había subestimado a los guardianes de Russell. Destruye todos los espíritus malignos y convierte todo en cenizas. La voz de Yoriichi resonó por la arena como un juicio divino. Irin. Su Shikai estalló en una magnífica cascada de llamas rojizas, y el aire mismo se encendió mientras su espada atravesaba la realidad misma. La abrasadora ola de destrucción rugió hacia Holden con la furia de un ángel caído. Auge. La colisión sacudió toda la arena. El demonio tigre de Holden se materializó en una ráfaga de viento y furia, y sus enormes garras generaron ondas de presión aplastantes que impactaron de frente contra las llamas de Yoriichi. El impacto envió ondas de choque que recorrieron el suelo, agrietando la piedra y haciendo vibrar las gradas. Russell apretó la mandíbula al ver cómo se desarrollaba el punto muerto. Ese tigre se había estado conteniendo todo este tiempo. El control del demonio sobre las corrientes de viento superaba sus cálculos iniciales. Cada zarpazo generaba huracanes en miniatura capaces de derribar edificios. Ni siquiera Yoriichi, con toda su habilidad sobrenatural con la espada, pudo abrirse paso de inmediato. Pero Holden había cometido un error crucial.
Mientras el demonio tigre se enfrentaba a Yorichi en una espectacular exhibición de fuego contra viento, fantasmas etéreos pululaban alrededor de Luffy como una plaga de sombras. El pirata de goma lanzaba puñetazos y patadas con una velocidad sobrehumana, pero sus ataques atravesaban sin causar daño a las entidades espectrales. No podían hacerle daño, pero sí frenarlo, y eso era todo lo que Holden necesitaba. Una estrategia inteligente, admitió Russell a regañadientes. Usar al tigre para neutralizar a Yorichi, desplegar a los fantasmas para contener a Luffy y luego eliminar a Nami para romper el vínculo. Pero te equivocas en un detalle, amigo. Las botas de Holden rasparon la piedra al acercarse a Nami en los últimos metros, con su espada brillando con una intención letal. La navegante alzó su bastón a la defensiva, pero ambos sabían que estaba en inferioridad numérica en combate directo. Los labios de Russell se curvaron en una sonrisa depredadora. El vínculo no se activa hasta que la carta desaparece. Acabas de caer en mi trampa. 3. La arena contuvo la respiración mientras la espada de Holden descendía hacia el cuello de Nami, mientras que, tras él, las llamas de Yorichi chocaban contra el viento del demonio tigre en una danza apocalíptica de elementos. Esto ya no era solo una semifinal, sino un avance del campeonato. Lo único que lamentaba Russell era que Nami entraría en su período de recuperación de 24 horas después de esto. Explorar el valle de Nami tendría que esperar otra noche. La espada cayó. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 88. Las botas de Holden rozaron la piedra al acortar la distancia que lo separaba de Nami. Russell había impedido deliberadamente que Luffy usara el Gear-Tier, ofreciéndole el cebo perfecto. En las historias originales, Luffy ya habría desatado el infierno. Nami no estaba indefensa. Blandió su Climatact en un arco desesperado, intentando abrirse paso. Pero cuando la espada ancha con empuñadura anillada de Holden cayó con un sonido como el de un trueno desgarrador, su defensa se desmoronó como papel. El acero chocó contra el acero por un instante. Entonces, la forma de Nami parpadeó y se disolvió en motas de luz. Nami. La voz de Luffy estalló detrás de Holden, desgarrada por la furia y el dolor. Pero el artista marcial apenas la registró, demasiado concentrado en su aparente victoria. Por fin. Eso debería haber roto su vínculo por completo. Empezó a girarse hacia donde Yorichi aún luchaba contra su demonio tigre, listo para terminar la pelea como era debido. Entonces vio el rostro de Russell desde el costado del campo. Ese cabrón sonreía. No con la mueca de frustración de alguien cuya estrategia acaba de ser desmantelada, sino con la expresión fría y satisfecha de un ajedrecista que acaba de activar su trampa. ¿Qué demonios significa esa mirada? La duda se apoderó de Holden como agua helada en sus venas. Antes de que pudiera analizar más, un rugido profundo estalló directamente detrás de él. Los profesores, que ocupaban los puestos más altos en la sección de representantes de la universidad, tenían una visión perfecta del desastre que se estaba desarrollando. Ah, el chico todavía tiene mucho que aprender, suspiró el representante de la Universidad Imperial, sacudiendo la cabeza mientras observaba la figura congelada de Holden. El representante de Damin Mini Technical College se ajustó las gafas. No puedo culparlo. El tipo de vínculo de Russell nunca se había documentado. ¿Cómo iba a saber Holden en qué se estaba metiendo? Cierto, admitió el hombre de Imperial, aunque sus pensamientos eran menos caritativos. Un creador de cartas con más experiencia habría tanteado el terreno primero, enviando invocaciones prescindibles para investigar efectos ocultos. Pero Holden solo tenía a ese demonio tigre. Tuvo que luchar personalmente. El señor Stern, de la Universidad Northgate, permaneció en silencio, pero sus ojos brillaban de satisfacción. La junta escolar ya había aprobado nuestra oferta salarial máxima. Después de esta actuación, quizá tendríamos que duplicarla. Los detalles podrían esperar hasta después del torneo, cuando pudiera conversar con Russell en privado. Abajo, en el campo de batalla, Holden escuchó el sonido del aire corriendo detrás de él y giró. Lo que vio le heló la sangre. Innumerables sombras carmesí llenaron su visión, cada una crepitando con intenciones asesinas y una velocidad sobrenatural. El cuerpo entero de Luffy se había transformado en una aterradora mancha roja, con vapor emanando de su piel como un demonio emergiendo del mismísimo infierno. Chic chic, Jet Gatling. 1. ¿Qué? Holden apenas logró cruzar los brazos antes de que la tormenta lo golpeara. Auge. El impacto fue como ser atropellado por un tren de carga lleno de furia. El cuerpo de Holden salió despedido hacia atrás, rompiendo pedazos de piedra del campo de batalla como si fueran de cartón. Una esquina entera de la arena se derrumbó, convertida en escombros y polvo.
Tos, un débil sonido emergió de los escombros. De alguna manera, imposiblemente, Holden seguía consciente. Maldita sea, me han engañado. Sentía el cuerpo como si estuviera hecho de vidrio roto, pero su mente finalmente se estaba recuperando. El vínculo no se rompió cuando Nami murió. Se activó. Pero todavía puedo luchar. Desafortunadamente, Luffy tenía otros planes. Chic chic. Bazooka a chorro. El pirata de goma salió disparado a través del humo como un cometa carmesí, con los puños en alto, listo para hundirle el cráneo a Holden. La multitud contuvo la respiración mientras la muerte misma parecía precipitarse hacia el artista marcial caído. Entonces el árbitro se materializó entre ellos, atrapando el devastador ataque de Luffy con facilidad. Semifinales. Russell gana. El caos se desató en las gradas. ¿Qué? La pelea no ha terminado. Gritaban los estudiantes confundidos, estirando el cuello para ver a través del humo que se disipaba. Pero cuando el polvo se asentó, la decisión del árbitro quedó clarísima. Holden seguía en pie, a duras penas. Sus cartas de utilería yacían en fragmentos brillantes a su alrededor, y su cuerpo era un lienzo de cortes profundos y moretones violáceos. Solo su terquedad lo mantenía en pie. Si ese último ataque hubiera impactado, lo habrían desprendido del suelo de la arena con una espátula. Russell observaba desde la barrera con sentimientos encontrados. Esperaba ganar, pero no tan fácilmente. Estaba preparado para que Luffy necesitara el Gear-Tier, tal vez incluso tuviera algunas dificultades. Nota mental. Nunca entrar en combate cuerpo a cuerpo sin estar completamente seguro de la situación. El personal médico invadió el campo y colocó a Holden en una camilla con la eficiencia que demostraba. Mientras lo llevaban junto a Russell, el artista marcial derrotado logró levantar la cabeza, con los ojos encendidos por la furia y la frustración, antes de quedar inconsciente. Russell sintió una breve punzada de compasión, pero la apartó rápidamente. Tenía cosas más importantes en que pensar, como el drástico aumento del poder de Luffy tras la derrota de Nami. El efecto del vínculo había aumentado su fuerza aproximadamente en un 30%, llevando esos ataques finales al límite superior del nivel bronce. Casi equivalente al Shikai de Yoriichi. El efecto del vínculo es realmente extraordinario. Russell no pudo evitar pensar en Cole Kong, que había tenido tan mala suerte ese día. El pobre no pudo mostrar su vínculo antes de ser contraatacado con fuerza y eliminado al instante. No es que Holden fuera débil, ni mucho menos. Simplemente no esperaba que Luffy explotara de repente con furia tras la aparente derrota de Nami. Totalmente desprevenido, fue directo a una picadora de carne. En una pelea normal, quizá no habría podido vencer al enfurecido Luffy, pero sin duda habría dado una buena batalla. Con un gesto de satisfacción, Russell recordó sus cartas. En la sección VIP ya estaban descorchando las botellas de champán. Bueno, eso lo resuelve, dijo el representante de la Universidad de Aurora con una amplia sonrisa. Russell tiene el primer puesto asegurado. Los otros dos concursantes no pudieron vencer a Holden ni en su peor día, y mucho menos a Russell. Los gestos de asentimiento resonaron en el grupo. Todos habían visto a los semifinalistas restantes. Ninguno representaba una amenaza real. Sin embargo, su activador de vínculo es fascinante, reflexionó el representante de la Universidad de Sioux City. Los efectos activados por la muerte son increíblemente raros entre los creadores de cartas. Con razón Holden se topó con él a ciegas. El representante de Heron Island frunció el ceño levemente. Aunque el aumento de potencia parece un poco excesivo, ¿no? ¿Te perdiste la parte donde su carta perdió la cabeza por completo? Dijo finalmente el señor Stern, con la voz cargada de experiencia. Mira los ojos de ese pirata. Pura furia. Sin estrategia, sin instinto de supervivencia. El grupo guardó silencio al comprender las implicaciones. En duelos controlados como este torneo, la locura temporal podía ser manejable. Pero en la naturaleza, donde los creadores de cartas se enfrentaban a un peligro real, una carta enloquecida que abandonaba sus funciones protectoras para lanzarse a una matanza era una sentencia de muerte inminente. Aún así, la mayoría aceptaría con gusto ese sacrificio. Otras cartas podrían cubrir la defensa. Un poder tan puro como ese era irreemplazable. El silencio se prolongó mientras cada representante calculaba mentalmente sus ofertas de reclutamiento. Russell acababa de convertirse en el premio más valioso de toda la provincia, y la puja estaba a punto de comenzar. Capítulo 89. El aire invernal azotaba con fuerza a finales de diciembre, pero dentro del gran estadio de la capital de la provincia de Riverview, el calor era sofocante.
20.000 espectadores abarrotaban las gradas, y sus voces creaban un muro de sonido que parecía sacudir los cimientos del edificio. El primer examen unificado de la provincia de Riverview había alcanzado su clímax. Russell permanecía en el centro de la arena, respirando con normalidad a pesar del caos que lo rodeaba. El sudor le goteaba de la frente, mezclándose con el polvo levantado tras la batalla final. Su oponente yacía inconsciente a 9 metros de distancia, con sus cartas esparcidas como hojas caídas por el destrozado suelo de la arena. El rugido de la multitud era ensordecedor. Russell. 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 Pero mientras coreaban su nombre, la mente de Russell se posó en las semifinales. Esa había sido la verdadera batalla. Holden lo había llevado al límite, algo que desconocía. Su batalla había durado 3 agotadoras horas, y cada intercambio de cartas era una sinfonía de destrucción y creación. El rayo crepitó contra la sombra, la tierra se alzó para encontrarse con el fuego, y al final, solo la táctica final de Russell, una fusión desesperada de 3 cartas de atributo solar que debería haber sido imposible a su nivel, le había asegurado la victoria. 4. Esta final era casi insultante en comparación. Su oponente, con todo su talento, se había derrumbado como un tronco ante las refinadas técnicas de Russell. El público también lo sabía. La mitad de ellos habían estado bromeando con que la semifinal era el verdadero campeonato. Damas y caballeros. La voz del locutor resonó por el sistema de sonido del estadio, cortando el ruido como una cuchilla. Su campeón provincial, Russell. La arena explotó. Los cañones de confeti lanzaron chorros dorados al aire. Las pantallas holográficas proyectaron la imagen de Russell por todas partes. Pero mientras caminaba hacia el podio, su expresión permaneció inalterada. Tranquila, casi aburrida. La ceremonia de entrega de premios fue una broma. Russell estaba de pie en la plataforma de mármol, flanqueado por funcionarios cuyos rostros ya había olvidado. A su izquierda, 3 representantes de la corte de la Federación, con sus impecables uniformes azules, se movían nerviosamente. A su derecha, los líderes de la asociación, con sus túnicas tradicionales, intentaban aparentar importancia. Entre ellos se encontraba una pequeña caja de terciopelo. Dentro de esa caja estaba su recompensa por convertirse en el estudiante de secundaria más fuerte de toda una provincia. Una medalla. Una maldita medalla. La sonrisa de Russell no se desvaneció ante los flashes de las cámaras, pero por dentro, sus pensamientos eran ácidos. Había visto a luchadores callejeros recibir mejores pagos por combates clandestinos. La sociedad de mendigos espirituales, esos lunáticos sectarios, le había ofrecido más dinero en un solo acuerdo de patrocinio que todo el gobierno imperial. Estos bastardos definitivamente están robando parte del fondo de premios. La idea surgió de repente, pero tenía sentido. El tribunal de la Federación era prácticamente invisible en la mayor parte de la provincia. Fuera de Northgate, la gente apenas reconocía su existencia. El verdadero poder residía en la asociación. Mantenían el orden, resolvían disputas y mantenían la paz. Mientras tanto, los funcionarios del tribunal vivían en su burbuja, enriqueciéndose con impuestos sin aportar nada. ¿Pero qué importaba? Pronto sería el discípulo personal del director Blake Whitmore. Para entonces, estaría inundado de recursos que harían que el dinero del premio pareciera calderilla. Los juegos políticos eran para quienes tenían que jugarlos. Después de lo que pareció una eternidad de fotos, comenzó la entrevista. La reportera era atractiva, con ese toque artificial que cultivan los periodistas. Dientes perfectos, cabello perfecto, una sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Sostenía el micrófono como un arma. Russell. Acabas de lograr algo increíble. El primer puesto en toda la provincia. Debes estar emocionado. Russell la miró un buen rato. La multitud se había quedado en silencio, atenta a cada una de sus palabras. ¿En serio? Se encogió de hombros. No siento gran cosa. La sonrisa de la reportera se desvaneció como una vela al viento, pero se recuperó con profesionalidad. Bueno, nuestra campeona es sin duda, modesta. ¿Podrías dar algún consejo a los aspirantes a creadores de tarjetas que nos vean desde casa? Russell ladeó la cabeza, pensativo. ¿Alguna vez has visto New Metro a las 4 de la mañana? El reportero parpadeó. ¿Yo, qué? Las 4 de la mañana en New Metro, repitió Russell lentamente, como si le explicara a un niño. Las calles están vacías, salvo por los barrenderos y los fanáticos que vuelven a casa tambaleándose de las discotecas. El aire huele a metal y a sueños rotos. Es entonces cuando hago mis carreras de entrenamiento.
En el rostro del periodista apareció una expresión de comprensión, junto con algo que podría haber sido respeto. Todos quieren atajos, continuó Russell, y su voz se oyó con claridad en el silencioso escenario. Quieren técnicas secretas, cartas especiales, suplementos milagrosos. Pero poder. El verdadero poder proviene de hacer lo que otros no hacen. Levántate cuando tu cama se sienta como el paraíso. Entrena cuando tus músculos pidan clemencia. Practica tus formas hasta que te sangren los dedos y se te entumezca la mente. Hazlo todos los días durante años, y tal vez, alcances mi nivel. 4. La multitud estalló en aplausos. Varias personas incluso lloraron. El reportero, ahora realmente comprometido, se inclinó hacia adelante. Palabras inspiradoras. ¿Hay algo más que quieras decirles a tus fans? Russell se permitió una pequeña sonrisa sincera. Planeo asistir a una gran universidad pronto. Es hora de alcanzar mi máximo potencial. El reportero asintió con entusiasmo, sin entender en absoluto el juego de palabras. Russell sintió una familiar punzada de soledad. A veces, ser la persona más inteligente de la sala era una especie de prisión. Tan pronto como las cámaras dejaron de grabar, comenzó el verdadero circo. Los reclutadores universitarios lo acosaron como buitres sobre carroña. Habían estado esperando entre bastidores durante toda la ceremonia, y ahora descendían con maletines llenos de promesas y chequeras llenas de ceros. Russell. La primera voz era la del señor Shaw, de la Universidad Imperial, un hombre delgado con gafas de montura metálica y un tic nervioso. Seguramente recuerdas nuestra conversación en las regionales. El presidente ha estado siguiendo tu progreso personalmente. Estamos dispuestos a ofrecer 3 millones de créditos al año, además de prioridad en todos los proyectos de investigación y expediciones de campo. Antes de que Russell pudiera responder, otro reclutador, este con complexión de linebacker a pesar de su calvicie cada vez más escasa, agarró la mano derecha de Russell entre las suyas. Olvídate de Imperial. El hombre lo apretaba con fuerza. Soy el rector Morrison de la Universidad de Heron Island. 5 millones al año, garantizados, y además, se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. He oído que trabajas con cartas de atributos solares. Nuestro archivista Lex es el mejor especialista solar de nivel diamante del continente. Estudia con él y alcanzarás cotas que Imperial ni siquiera puede soñar. La cara de Shaw palideció. Imperial era prestigiosa, pero no podían competir con esa cantidad de dinero ni mentoría. Fue entonces cuando el señor Stern hizo su movimiento. El representante de la Universidad Northgate era mayor que los demás, con el pelo canoso y la tranquila confianza que emanaba de tener las mejores cartas. Se interpuso entre los demás reclutadores con precisión quirúrgica, y su presencia los obligó a dar un paso atrás. Caballeros, dijo con una sonrisa que parecía cortar cristal, agradezco su entusiasmo, pero Russell ya ha tomado su decisión. Se giró para mirarlo directamente. La junta se reunió esta mañana. 6 millones de créditos anuales, más acceso ilimitado a un reino secreto de bienestar de su elección cada año. Cualquier nivel, cualquier tipo, en un radio de 160 kilómetros de Northgate. Los demás reclutadores guardaron silencio. A Russell se le encogió el corazón. El dinero era impresionante, pero el acceso al reino. Eso no tenía precio. Los reinos secretos eran donde se forjaban los verdaderos creadores de cartas, donde crecían materiales raros, donde se descubrían técnicas antiguas, donde aquellos con la valentía suficiente podían alcanzar el poder. La mayoría de los estudiantes tenían que esperar años para una sola expedición supervisada. A él le ofrecían acceso ilimitado. La representante de la Universidad Aurora, una mujer de mirada penetrante y un traje aún más elegante, dio un paso al frente de repente. Un momento. ¿De verdad Northgate podrá cumplir esas promesas? Porque si le estás mintiendo a este joven, Russell ahora veía el juego con claridad. Solo podían ofrecer condiciones tan increíbles gracias a su conexión con el director Blake. Todas las demás universidades pujaban a ciegas, sin saber de su as bajo la manga. La sonrisa de Stern se ensanchó. ¿Qué tiene de engañoso cumplir nuestros compromisos? Además, jugó su as con brutalidad despreocupada. Russell está a punto de convertirse en el discípulo personal del director Blake Whitmore. Si elige cualquier otra universidad que no sea Northgate, ¿dónde crees que lo dejará eso? El efecto fue inmediato y devastador. Todos los reclutadores presentes se quedaron inmóviles. El rostro del representante de Aurora palideció. Shaw, de Imperial, se tambaleó hacia atrás. El presidente de Heron Island soltó la mano de Russell como si ésta hubiera estallado en llamas.
Director Blake Whitmore. El nombre flotaba en el aire como una presencia física. Russell observaba sus reacciones con interés. La mayoría conocía a Blake como la persona más joven en alcanzar el nivel de gran maestro en la fabricación de cartas, el hombre que revolucionó la teoría del combate, el arquitecto de las estrategias defensivas modernas. Pero Russell conocía la verdad que hacía temblar incluso a los rectores universitarios más curtidos. Blake no era solo un investigador. Era un asesino. Sus cartas habían puesto fin a guerras y derrocado gobiernos. Cuando Blake Whitmore se interesaba personalmente por alguien, las naciones le prestaban atención. Justo cuando el silencio se estaba volviendo incómodo, una nueva voz cortó la tensión. Estudiante Russell. Las palabras se pronunciaron en voz baja, pero todas las cabezas se giraron hacia su fuente. El representante de la Universidad Kirin, un hombre de mediana edad que había sido tan olvidable que Russell apenas lo había notado, ahora acaparaba la atención de todos los presentes. El maestro Frank Dragomir llegará mañana por la mañana, continuó el hombre con voz firme como el granito. Quizás le gustaría escuchar lo que tiene que decir antes de tomar una decisión definitiva. La reacción fue eléctrica. Shaw susurró algo que sonó como una oración. La representante de Aurora se sentó en un banco cercano, con cara de desmayarse. Incluso Stern, el Stern seguro y conectado, palideció. Maestro Frank Dragomir. Duque de Wei. Sabio guerrero. Capítulo 90. Maldita sea, alguien nos está tomando el pelo. La idea estalló en la mente del señor Stern como un trueno, y sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaron ante sus ojos. Como representante de la Universidad Northgate, había jugado su mejor carta. Anunció que el propio director Blake Whitmore tomaría a Russell bajo su protección, endulzándolo con beneficios que ninguna otra universidad podía igualar. Debería haber liquidado la competencia de golpe. Pero ese astuto zorro de la Universidad Kirin, silencioso como una sombra hasta ahora, acababa de soltar una bomba, cambiando el guión en un instante. El rostro de Stern se retorció de urgencia, con el sudor perlándose en su frente bajo las sofocantes luces del auditorio. Russell, no te creas sus chorradas. No hay manera de que puedan superar nuestra oferta. Conocía el juego al dedillo. Años de guerras de talentos le habían marcado los límites hasta los huesos. Pero al diablo con las ganancias. Con otro maestro Carl McCary irrumpiendo en la fiesta, la balanza se había equilibrado. El aire vibraba de tensión, susurros ondulando entre la multitud como una tormenta inminente. Russell abrió la boca para responder, con el corazón latiéndole con fuerza por el resplandor del foco, cuando una voz cortó los murmullos. Profunda, resonante, dominando la habitación como la gravedad misma. ¿Es este el prodigio, Russell? Las cabezas se giraron cuando un hombre de mediana edad apareció junto al representante de Kirin. Su sola presencia alteró el ambiente. La multitud se inclinó al unísono, una ola de deferencia inundó la sala. Maestro Frank, murmuraron con voces cargadas de asombro. Incluso el presidente de Heron Island agachó la cabeza, sin excepción. A Russell se le aceleró el pulso. Era la primera vez que veía a un maestro Carl McCary más allá de Blake Whitmore. Frank Dragomir, el legendario sabio de la guerra, desafiaba la brutal imagen que Russell había evocado. No se trataba de un guerrero con cicatrices. En cambio, una figura elegante con el cabello con mechas plateadas en las sienes, que irradiaba una autoridad serena como un general veterano con la túnica de un erudito. Sin embargo, bajo ese aplomo, Russell percibía la tormenta, el poder puro que había frenado a las hordas de demonios. Tras recuperarse, Russell sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. Hola, amo Frank. Sí, soy Russell. Los ojos de Frank brillaron con intriga, evaluando al chico que se mantenía erguido en medio de la presión. Una serenidad como el acero forjado, pensó, una cualidad poco común en alguien tan joven. Había revisado las imágenes durante el viaje, con la presentación de Kirin brillando en su dispositivo. El talento del chico era innegable, una joya en bruto. Pero el talento de Russell chocaba con el estilo metódico de Frank, un enigma para reflexionar más tarde. Por ahora, ofreció una cálida sonrisa, con la voz suave como una piedra pulida. ¿Qué dices, Russell? Las condiciones de la Universidad Kirin, yo doy las órdenes. Igualaremos la oferta de Northgate, hasta el último detalle. Las palabras pesaban, y el auditorio se sumió en el silencio. La mente de Russell corría, las ofertas se difuminaban hasta igualarse. Ningún límite dejaba solo una bifurcación en el camino, cada camino lo llevaba hacia horizontes muy diferentes.
Inclinó la cabeza, sopesándolo todo, cuando un timbre familiar rompió el silencio, cálido pero con un filo de acero. Frank, eso es un golpe bajo incluso para ti. La voz de Stern se elevó en estado de shock. Director Blake. ¿Qué lo trae por aquí? Russell levantó la cabeza de golpe, y allí estaba. Blake Whitmore, de pie a su lado como un guardián materializado de la nada. Los ojos del anciano maestro brillaron con una discreta diversión, pero Russell captó la gravedad subyacente, las tenues líneas de cansancio, más profundas que antes. Ha pasado demasiado tiempo, Blake, respondió Frank, con una sonrisa firme y un atisbo de vieja rivalidad avivándose en su rostro. No has perdido tu ventaja. Pero no abrumemos al chico. Las mentes jóvenes merecen su opinión. Russell debería elegir con libertad. Blake rió entre dientes, con un sonido profundo y tranquilizador. Jamás lo encadenaría. En el fondo, Blake anhelaba que Russell eligiera Northgate. Su propio reloj corría más fuerte cada día. Sin un maestro que anclara las costas tras su partida, el caos se tragaría la región. Russell podría no alcanzar el nivel de maestro a tiempo, pero la guía de Blake podría acortar años de viaje, evitando así obstáculos. ¿Pero expresarlo? Eso sería un nido de culpa. No. Donde quiera que Russell aterrizara, lucharía por la gente de esta tierra. Era su carga, no la del chico. Russell hizo oídos sordos a los murmullos de la multitud, analizando a fondo los pros y los contras como un estratega que traza un mapa del campo de batalla. ¿Ofertas iguales? Bien, profundicemos. La Universidad Kirin se asentaba en la lejana ciudad Primavera, una fortaleza del norte que se enfrentaba a legiones demoníacas. La sombra de Frank se cernía sobre las guerras fronterizas. Unirse significaba alistarse, cambiar su hogar por una inagotable determinación en el frente. Nuevo metro. Un recuerdo desvanecido, sepultado bajo la nieve y la sangre. ¿Y Northgate? Justo en el corazón de la Federación, una de las capitales gemelas rebosaba de oportunidades. Los graduados se dispersaban como semillas, influyendo en cada rincón. Y lo más importante, los tentáculos de la sociedad de mendigos espirituales se extendían con mayor densidad a lo largo de las costas. No podía abandonar ese asunto pendiente, esa persistente cola de su pasado, huyendo al norte. Y la edad era un factor a considerar. Frank, aún vital, reuniría a más protegidos. Blake, cercano a su ocaso, no. Bajo su mando, Russell absorbería toda la atención, todo el legado de un mentor vertido en una sola nave. El silencio se prolongó, las miradas de la sala lo clavaron como focos. Finalmente, Russell levantó la cabeza, con voz firme en medio del latido de su corazón. Maestro Frank, agradezco la generosidad de Kirin, pero mi camino me lleva a la Universidad Northgate. Los representantes de Northgate apenas contuvieron sus sonrisas, con los puños apretados en silencioso triunfo. Frank se lo tomó con calma, con una risa genuina. Northgate es un buen camino. Sigue adelante, Russell. Que tu talento brille con luz propia. Con un gesto de la cabeza, se marchó junto al equipo de Kirin, ya con la vista puesta en otro destacado de los exámenes, un estilo que encajaba mejor con sus métodos. Mientras los pasos de Frank se alejaban, Blake se volvió hacia Russell con una mirada cálida de aprobación. Te daremos acceso rápido, Russell. Northgate te dará un lugar a mitad de semestre. No hay necesidad de pudrirte en el limbo de la preparatoria. Russell parpadeó, la sorpresa interrumpió su alivio. Maestro, espere, ¿eso viola las reglas? Blake hizo una pausa, con una sonrisa pícara en el rostro. ¿Sigues siendo director Blake? Vamos. Un Russell se dio cuenta y se inclinó profundamente. Maestro. El asentimiento de Blake denotaba un orgullo discreto. Los talentos especiales merecen un trato especial. El instituto es una jaula para alguien como tú. Un auténtico desperdicio. El representante de Northgate intervino radiante. Me encargaré del papeleo. Prepárate para el próximo semestre, Russell. Ah, y aquí tienes el contrato. Revísalo. Russell recorrió las páginas, con la mirada fija en las ventajas. Becas, recursos, acceso que le aceleraba el pulso con la posibilidad. Satisfecho, firmó con un gesto elegante. El representante se lo guardó en el bolsillo, disculpándose con un respetuoso gesto de la cabeza a Blake antes de desaparecer entre la multitud. Russell se giró para irse, con la mente ya a mil, pero la voz de Blake lo detuvo. Espera, chico. Me has llamado maestro. No puedo dejarlo pasar sin una bienvenida como es debido. Su tono se suavizó, pero su mirada era más intensa. Toma esto. Considéralo un regalo inicial. Capítulo 91.
Los dedos de Russell rozaron los dos objetos que Blake le ofreció. Su peso lo aterrizó en medio de los ecos que se desvanecían del auditorio. El cuaderno era grueso, con la cubierta de cuero desgastada por años de uso, y en el anverso se leía en negrita: experiencias en la creación de tarjetas del inframundo. Junto a él, un sobre grueso, sellado con un sutil emblema de lacre que vibraba débilmente con energía latente. Esto es, la voz de Russell se quebró. Una oleada de asombro le apretó la garganta. Lo reconoció al instante. Un grimorío personal, la propia perspicacia de Blake sobre la creación de sus cartas distintivas del inframundo, destiladas tras décadas de maestría. Las páginas prometían secretos que podrían redefinir su camino. Maestro, esto es invaluable. No sé si lo merezco. El rostro curtido de Blake se suavizó en una sonrisa amable, sus ojos se entrecerraron con silenciosa sabiduría. Encontré tus cerillas de camino hacia aquí, chico. Tu estilo es una maravilla, nada que ver con el mío, y eso es una virtud. Había visto las imágenes, las eclécticas invocaciones de Russell danzando por la arena como fuerzas indomables. A diferencia de sus otros discípulos, el potencial de este chico brillaba con más intensidad, sin límites rígidos. Así que Blake había mantenido el cuaderno amplio. Bocetos de conceptos, advertencias sobre peligros, pero sin planos infalibles. No había necesidad de cortarle las alas todavía. Úsalo como una chispa, no como una cadena. Cuando tu pozo se seque algún día, cavaremos más profundo. Russell guardó la libreta con reverente cuidado, sus bordes presionando contra su palma como una promesa. Ahora no era el momento de sumergirse. Las palabras esperarían una noche tranquila, quizás bajo una lámpara tenue en alguna habitación alquilada, donde podría imaginarse forjando su próxima carta. Fusionando los ecos del inframundo de Blake con su propio estilo caótico, dando a luz algo lo suficientemente feroz como para resistir las mareas demoníacas. La idea lo recorrió con un escalofrío, un atisbo del guerrero en el que se había convertido. Desembarazando de la visión, abrió el sobre sin pausa. Dentro brillaban varios materiales, sus auras plateadas latían como tormentas contenidas. Una energía pura que hacía vibrar débilmente el aire a su alrededor. Blake rió entre dientes al ver la mirada atónita de Russell. Tienes suficiente para crear una carta sólida una vez que alcances el rango plata. Regreso a las defensas costeras después de hoy. He estado atrapado en Nueva Metro demasiado tiempo, inspeccionando cada sombra. Su voz se suavizó, pero Russell captó el trasfondo del deber, las cargas invisibles que cargaba el viejo maestro. Considera que esta es mi forma de compensar el tiempo que perderé enseñándote de forma práctica. Se hizo un silencio entre ellos, cargado de una gratitud tácita. ¿Compensación? Blake no le debía nada. Russell lo sabía en la médula. En su vida anterior, había visto mentores que dejaban a sus alumnos sin nada, atribuyéndose la gloria mientras ofrecían migajas. Pero esto denotaba un cariño genuino, un auténtico traspaso de la antorcha. Incluso si hubiera elegido a Frank, la división habría sido la misma. Blake encadenado a las costas, Frank al gélido norte. No había caminos fáciles allí. Gracias, profesor, logró decir Russell, con la voz ronca y la emoción aflorando inesperadamente. Blake le dio una palmada firme en el hombro, un toque firme y tranquilizador. Eres joven, Russell. El camino es largo y sinuoso. Nosotros, los veteranos, nosotros soportamos las tormentas para que puedas crecer. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios, aliviando el ambiente. Pero no digas que me voy a la tumba. ¿Tienes alguna pregunta? Llámame cuando quieras. No me desvaneceré en el éter. Russell asintió y el nudo en su pecho se alivió apenas una fracción. Está bien, descansa un poco. Tengo que ir a ver a un viejo amigo. Tiene deudas de batallas pasadas. Russell vio a Blake alejarse a grandes zancadas, su silueta abriéndose paso entre la multitud cada vez más dispersa como un guardián que se desvanece. El bullicio del auditorio se atenuó hasta convertirse en un zumbido distante, dejándolo solo con sus pensamientos. Pero la soledad se hizo añicos cuando Nancy y el equipo de New Metro First High lo rodearon con curiosidad. Su tren de regreso a casa se acercaba. Era su último día en Northgate. Habían estado al margen durante el frenesí universitario, presenciando el torbellino de representantes y la silenciosa llegada de Blake. Nancy se acercó primero, con la mirada brillante de una emoción apenas contenida. Russell, ese era el director Blake, ¿verdad? Dime, ¿qué dijo? En la periferia costera, Blake era más que un nombre. Era una leyenda, un escudo contra la oscuridad que se cernía sobre él.
Russell mantuvo la ambigüedad, guardando los detalles sensibles de la gira costera de Blake. Me aceptó como discípulo. Solo me dio algunos consejos, nada importante. El grupo se quedó paralizado, procesando la idea. ¿Maestro? Entonces lo entendió. La voz de Liam se quebró con un asombro teñido de envidia. Espera, ¿te refieres al maestro Blake? ¿Tu mentor personal? Russell asintió silenciosamente. Se desató un caos. Jadeos, amplias sonrisas, un coro de ni hablar. Y palmadas en la espalda. La envidia ardía en sus ojos, pero también el orgullo. Las hazañas de Russell en los exámenes le habían valido este reconocimiento. Nancy ladeó la cabeza, armando el rompecabezas. Espera, ¿quién era el otro chico que hablaba con él? Parecía intenso. Russell la miró con cierta diversión. ¿Ese tipo? El maestro Frank Dragomir. El aire se apoderó del grupo como una aspiradora, respiraciones entrecortadas al unísono. Las hazañas de Frank eran leyendas norteñas, susurros en la bruma costera de Nueva Metro. Conocían el nombre, no el rostro. Maestro Frank. Aquí. Exclamó Liam con voz aguda. ¿Para qué? Me ofreció el mismo trato. Si elegía la Universidad Kirin, él también sería mi mentor. Los interrogantes prácticamente flotaban sobre sus cabezas, la incredulidad en conflicto con lo absurdo. Dos titanes del mundo de las cartas, batiéndose en duelo por él. Si hubiera venido de cualquier otra persona, se habría ganado una burla o algo peor. Pero Russell seguía su curso. Cortó el aluvión de ataques antes de que se convirtiera en una bola de nieve. En fin, no voy a volver contigo. El profesor está moviendo los hilos. Me matriculo en Northgate a mitad de semestre. El frío de diciembre flotaba en el aire, el año nuevo se acercaba, las vacaciones de invierno en el horizonte. Empezaba en febrero, pensó. No tenía lazos familiares que lo ataran, no tenía por qué volver a New Metro. Northgate sería su nuevo punto de apoyo, al diablo con las vacaciones. Dirigiéndose a Victoria Song, añadió. Señora Song, ¿le importaría hacer un recorrido por la escuela por mí? Ella asintió enérgicamente. Considéralo hecho. Nancy suspiró con un dejo melancólico, como el fin de una era. Supongo que ya está. Se siente raro sin ti. Russell se encogió de hombros, disimulando una leve punzada de nostalgia. No te desanimes. Northgate está a tiro de piedra de New Metro. Y tienes exámenes finales en 6 meses, así que hay muchas oportunidades para cruzarnos. Eso levantó el ánimo, y las sonrisas se hicieron presentes. Nos vemos, Russell. Sí, no te olvides de nosotros, los peques. En la bulliciosa entrada del hotel, Russell se quedó de pie mientras el autobús se alejaba, llevándose a sus compañeros de clase a la distancia. El rugido del motor se apagó, dejándolo en el pulso de la ciudad. Bocinazos, charlas lejanas, el frío viento invernal. Todos se han ido, murmuró para sí. Es hora de afrontar el verdadero trabajo. Primero, dejar atrás la vida de hotel. Alquilar un lugar en Northgate, nada lujoso, solo una base sólida. Los 6 millones del contrato habían llegado a su cuenta como un salvavidas. Se acabó el apuro. En segundo lugar, y con mayor nitidez en su mente, el regalo de materiales de la sociedad de mendigos espirituales en plena competición. Cabos sueltos como ese lo atormentaban. Con margen de maniobra ahora, buscaría a Misty, indagaría si se estaban preparando una tarea real. Y ya que estaba en ello, anunciaría su elección de Northgate. Tal vez conseguiría beneficios adicionales. Oportunidades como esa no se presentaban 2 veces. Capítulo 92. Russell observó el tranquilo suburbio en la periferia de Northgate. El encanto aislado de la casa sellaba la victoria. Más allá de la paz que prometía, lejos del bullicio incesante de la ciudad, su aislamiento le convenía para sus oscuros vínculos con la sociedad de mendigos espirituales. Las tareas que le encomendaban implicaban escabullirse sin ser visto. La multitud del centro observaba cada movimiento. Allí, al amparo de la noche, podía activar las perlas de ocultación, agacharse en un callejón sombrío, ponerse la Mark III y remontarse como un fantasma en el viento. Había conseguido al agente inmobiliario durante los últimos días del examen, así que hoy se trataba de instalarse. Equipaje. Apenas una carga. Ropa de repuesto y artículos esenciales, con los verdaderos tesoros, esos materiales de primera calidad, bien guardados como secretos bien guardados. Comprar muebles le haría un agujero en la cartera, pero con el dinero fluyendo, era un pequeño golpe. Por ahora, sin embargo, es hora de meter las narices en el avispero. ¿Qué está tramando la sociedad? Bueno, ¿qué viento te trajo?
Misty estaba reclinada en su trono de cuero, pintándose el lápiz labial carmesí con un espejo compacto. Sus movimientos eran deliberados, casi teatrales. Russell se hundió en el sofá, poniendo los ojos en blanco ante su teatralidad. Deja de fingir. Sabes perfectamente qué día es hoy. Frunció los labios recién pintados al mirarse en el espejo y luego se giró hacia él, con sus ojos de zorro brillando con picardía. Oh, ahora todos susurran tu nombre. Russell el genio, la nueva estrella de Northgate. Dime, ¿qué torre de marfil te reclamó? El telón del examen unificado había caído hoy, pero Russell no le había contado la promesa anticipada de Blake. Las noticias de la ceremonia seguían llegando, dejándola ciega al tira y afloja de nivel maestro. Universidad Northgate, dijo rotundamente, sin juegos. El arrepentimiento se reflejó en su rostro. Imperial habría sido ideal. Pero Northgate no se queda atrás. La sociedad ansiaba influencia, y el imperio en la capital era el corazón palpitante del poder. Northgate, a pesar de todo su prestigio, tenía poder regional, pero no era el epicentro. Russell sopesó sus siguientes palabras. El aire estaba cargado de cálculos tácitos. ¿Hablar del discipulado de Blake? Podría desbloquear ventajas, pero el riesgo acechaba. Quizá demandas de espionaje. Aún así, secretos como este no quedarían enterrados. Mejor aprovecharlo ahora, lanzar el anzuelo. ¿Y si se pasaban de la raya? El contrato no lo poseía. Él fabricaría información, jugaría a largo plazo. Una vez tomada la decisión, se inclinó hacia adelante. Blake Whitmore me aceptó como discípulo. Misty se incorporó de golpe, con la sorpresa grabada en sus rasgos como un rayo. ¿Te refieres a Blake Whitmore? Su asentimiento lo confirmó. Su expresión alternaba incredulidad, cálculo y una chispa de oportunidad. Exhaló lentamente, bajando la voz. Me has dejado caer una bomba. Voy a informar a mis superiores. Russell presionó, percibiendo su influencia. La sociedad ofrece recompensas por este tipo de victoria, ¿verdad? Sus labios se curvaron en una media sonrisa irónica. Tan afilado como siempre. No te preocupes con esto en el bolsillo, te encadenarían a un respirador artificial antes de dejarte escapar. Entonces, primero anula el contrato, se quejó para sus adentros. Mientras lo atara, la verdadera libertad era un chiste, salvo para el regente Ginny, bueno, para él mismo. Por fuera, mantuvo la calma y fue directo al grano. ¿Esos materiales que me diste en medio del examen? No son caridad. ¿Cuál es la misión? El silencio se prolongó, la mirada de Misty se volvió hacia sí misma. Finalmente, suspiró. Había uno preparado. Pero ahora, contigo bajo el ala de Blake, estamos reevaluando. Los instintos de Russell se encendieron. Parece que el original fue una carrera suicida. Ella lo ignoró, frotándose las sienes como si el peso de los secretos la oprimiera. Vuelve a casa. Las recompensas llegarán cuando los jefes lo consideren oportuno. ¿Detalles de la misión? Espera mi orden. Su evasión gritaba. Confirmación peligrosa, probablemente letal. Pero Russell lo dejó pasar. La sociedad no era un gremio benévolo. De acuerdo. Me voy. Se levantó y salió de la clínica Everspring, dejándola con sus planes. Arriba, Misty observaba la habitación vacía, susurrando a las sombras. Russell, te subestimé. Esto lo cambia todo. Quizás, solo quizás, esa jugada imposible vuelva a la mesa. 6 afuera, Russell recogió su ropa de repuesto del hotel, con la mente ya cambiando de tema. Asuntos de sociedad en suspenso. Buen momento para refugiarse, meditar y entrenar con sus cartas, perfeccionando sus habilidades en enfrentamientos simulados que parecían demasiado reales, como prepararse para la brutal emboscada de un demonio. Con el equipaje a cuestas, paró un taxi. El humor retorcido del destino le trajo un rostro familiar. ¿Otra vez, chico? ¿Ya regresaste a Everspring? La sonrisa del conductor era pura complicidad. El humor de Russell se agrió, su rostro se ensombreció al gritar su nueva dirección, ignorando el comentario. El coche se deslizó entre el tráfico, pero el silencio finalmente se quebró. La última vez fueron solo cosas de familia, lo juro. El conductor rió entre dientes, con esa sonrisa que todos los hombres tienen. Oye, sin juzgar. Uno tiene que relajarse de alguna manera. El ceño fruncido de Russell se acentuó. ¿Acaso este payaso se creía tonto? Juegos de palabras como ese caían como un ladrillo. En su nueva puerta, pagó con cara de piedra, abrió la puerta y entró en el espacio desolado. Las paredes vacías lo miraban fijamente, haciendo eco de su suspiro. Northgate es mi territorio ahora.
Se acabaron las visitas sorpresa en mi apartamento, ¿verdad? Envió pedidos en línea de artículos esenciales. Una cama, un escritorio y lo básico, y luego se sumergió en el modo de planificación, con su mente corriendo como un estratega planeando un asedio. Prioridad máxima. Crear más cartas. El rango plata se acercaba, una barrera tangible que casi podía tocar, pero el avance requería tiempo. Pidgeot se quedaba atrás, superado. Con Mark III en secreto para su fachada de estudiante, necesitaba una nueva montura voladora. Algo elegante y evasivo, quizás con cambios adaptativos como los mechas transformadores de los viejos cuentos, transformándose en pleno vuelo para esquivar ataques demoníacos. Defensa también. Una nueva carta de escudo, lo suficientemente resistente como para resistir la resistencia de un héroe ante adversidades abrumadoras, evocando el espíritu inquebrantable de los guerreros marinos que se enfrentan a mares imposibles. 4 a los 6 millones de Northgate habían inflado su cuenta, un fondo de guerra que pedía a gritos ser gastado. ¿Fondos sobrantes? Canalízalos en una tarjeta de almacenamiento práctica, como un arsenal oculto listo para desplegarse. Acaparar efectivo para materiales de plata era tentador, pero los mercados para ellos eran escasos solo con dinero fiduciario. Mejor forjar poder ahora. El dinero no significaba nada si eras comida para demonios. Capítulo 93. Russell se recostó en su silla, mirando la tarjeta en blanco que tenía en la mano. Muy bien, hora de equiparse. No puedo seguir corriendo como un novato en una pelea contra un jefe, desnudo y rezando por una armadura argumental. Un Pidgeot era una buena pieza, sí, pero ya no era precisamente de vanguardia. ¿Y sus defensas? Ninguna. Había estado arreglándoselas con pura suerte y astucia con las cartas durante demasiado tiempo. Echó un vistazo a los materiales que le había proporcionado el director Blake. Todos de nivel plata, potentes como el infierno, pero con esa atmósfera sombría y de inframundo. No me extraña, pensó con una sonrisa burlona. El profesor tiene ese estilo de tipo muerte dominado a la perfección. En cuanto llegue al nivel plata, quizá cree mi propia carta espeluznante. Mientras navegaba por la plataforma de intercambio en su teléfono, murmuró. Simbionte, ¿eh? Eso podría funcionar, o convertirme en un monstruo andante. La idea era tentadora. Un traje viviente que amplifica los ataques y cura como un jefe. Pero los simbiontes eran pegajosos, literalmente. ¿Y si decide que soy su huésped para siempre? Intentar quitármelo podría acabar siendo el chiste de una mala historia de ruptura. Soltó una risita seca, imaginándose gritándole a una masa viscosa. No eres tú, soy yo, espera, no, definitivamente eres tú. 4 Justo cuando estaba a punto de descartar el concepto, su filosofía de creación de cartas se activó. Espera, genio. Estoy complicando esto demasiado. Olvídate de la sobrecarga ofensiva. En su lugar, aumenta la defensa y la regeneración. Corrige mis puntos débiles sin convertirte en una masacre monstruosa. En serio. Incluso un simbionte canon completo era excesivo. Un punto de partida. 70 toneladas de potencia. Como referencia, Kamen Rider Zio pesa apenas 8,2 toneladas. Bonito, pero no se compara con el impacto de un simbionte. Russell sonrió. Sí, vamos a personalizarlo. Reduzcamos el nivel a un compañero superviviente. Tras una búsqueda frenética, consiguió lo que necesitaba. Simbionte loco oro sangre de regeneración oro, y maestro de batalla morado, de nivel bronce. Daño total. Casi 4 millones de créditos. Uf, gimió a la sala vacía. Ese es mi presupuesto de ramen para un año. Mejor no me defraudes, cara pila de potencial. Minutos después, un elegante dron del Metro Express zumbó en su ventanilla, dejando la mercancía. Russell respiró hondo, dibujando una figura de pesadilla en negro y rojo en la tarjeta en blanco. Retorcida, con la boca abierta en un rugido salvaje, como algo sacado de un maratón de anime a medianoche. Con un silbido, se deslizó en el misterioso espacio, listo para tejer su historia. Por favor, comience a compilar su historia. En el antiguo vacío, el dios oscuro Knull gobernaba un extenso imperio de sombras. Mientras tanto, los celestiales cósmicos se hacían pasar por dioses, impulsando la evolución e imponiendo el orden en las estrellas, pisoteando a Knull. La guerra estalló. Blandiendo su necroespada, Knull le cortó la cabeza a un celestial como si nada. ¿Pero todo el panteón? Demasiado. Derrotado y desterrado a los rincones olvidados del universo, Knull hervía de ira. 3 Negándose a desvanecerse, forjó una necroespada más poderosa con la esencia de la cabeza cercenada.
De su sombra retorcida, nació el primer simbionte. Un multiplicador de fuerza parasitario. Bajo la férrea voluntad de Knull, los simbiontes engendraron un ejército imparable. Pero los parásitos captan las vibraciones de sus anfitriones. Cuando el trueno de Thor quebró el control de Knull en un choque cataclísmico, la mente colmena se quebró. Rebelión. Los simbiontes sellaron a su creador en un mundo de su propia carne y se dispersaron por el cosmos, buscando redención por su sangriento legado. 3-1 llegó a la deriva hasta Estrella Azul, maltrecho y casi muerto tras el interminable viaje. La suerte lo atacó. Se aferró a un huésped. Un otaku veterano y canoso, refugiado en la fortaleza de su apartamento. Russell sonrió con sorna mientras escribía esto. Nada de copiar la historia de Venom al por mayor. Eso lo ataría a estadísticas desproporcionadas que no podría modificar. Mejor crear algo nuevo y mantener la flexibilidad. Con la ayuda del otaku, el simbionte se aferró a la vida. El tipo lo bautizó como arrogancia, en consonancia con sus altivos susurros. Impulsado por la fuerza, el anfitrión tanteó el terreno. Su cuerpo de teleadicto. De repente, destrozando muros de hormigón con las manos desnudas. 0 habilidades de combate. Ahora, un experto en combate, esquivando y golpeando como un profesional. Lo mejor. Las defensas de arrogancia resistieron las ráfagas de RPG como si fueran lluvia. ¿Y la regeneración? Las extremidades volvieron a crecer en un instante, aunque un disparo en la cabeza seguía siendo la clave. Demasiado débil para milagros. La influencia de la arrogancia se filtró, engrosando sutilmente el cuerpo del anfitrión. Hombre y simbionte, un nerd fracasado y un baboso moribundo, emprendieron la marcha, con un futuro tan turbio como el final brumoso de un anime. Con eso basta, pensó Russell, secándose la frente. Era un poco tosco, como un fanfic escrito a las 3 de la madrugada, pero el espacio no le restó puntos de estilo. De vuelta a la realidad, la tarjeta flotaba, brillando tenuemente. La miró con recelo. ¿De verdad funcionó? Casi esperaba un gran sello de fallo. Se había preparado para el rechazo, pero no, el hilo personalizado había pasado desapercibido. ¿Soy especial o todo el mundo lo está logrando ahora? Recuerdos de esas cartas de bronce de los exámenes lo atormentaban, pero respuestas. No. Sin darle importancia, se sumergió en las estadísticas de la carta. Imagen aquí 3. Simbionte moribundo. Arrogancia. Rango. Bronce. Calidad. Oro 2. Categoría. Criatura. Habilidades. Regeneración rápida. Cura rápidamente las heridas no letales del huésped. Nota. Drena energía mental. No te excedas, o te quedarás dormido durante el apocalipsis. Cambio de forma. Transforma la forma, el tamaño, el color y la textura del anfitrión según tus necesidades. Perfecto para mimetizarse. Un modo camaleón, pero más atrevido. Características. Maestro de batalla. Las habilidades de arrogancia se han perfeccionado con el paso de los siglos. Incluso un anfitrión novato podría superar en boxeo a un campeón mundial, con estilo. Piel de bronce y huesos de hierro. Tanque como el infierno. Se ríe de la artillería como si fuera confeti. 1. Mejora física de bajo nivel. Mejora gradualmente el físico del huésped. Límite actual. Hierro negro promedio. De a poco, hasta llegar a un físico musculoso. Introducción. Únete a la gloriosa evolución, o simplemente sobrevive al próximo giro de la trama. Un vínculo. Ninguno. Sin trayectoria evolutiva, sin ventajas de vínculo. Y a pesar de descartar 2 materiales dorados, su calidad dorada se limitó, a diferencia de sus rojos anteriores de un solo brillante. ¿Costo de originalidad? Reflexionó Russell. ¿O simplemente estoy oxidado? Aún así, las características principales brillaban. Defensa como una fortaleza, regeneración para recuperarse de las palizas y esa genial mejora corporal. Los creadores de cartas eran camiones de cristal sin mejoras propias. Una onda expansiva perdida en una pelea de alto nivel, y una masacre. Esto lo solucionó, empezando con algo pequeño pero escalando a lo grande. ¿Peleas de nivel diamante? Sería un desastre sin esto. Apuesto a que los profesionales tienen la fórmula secreta para mantenerse con vida. Sonriendo como un niño con un juguete nuevo, Russell invocó a arrogancia. Unos zarcillos rojizos brotaron de la tarjeta, enroscándose con entusiasmo. Muy bien, amigo, veamos si eres tan arrogante como tu nombre. Capítulo 94. El pulso de Russell latía con una mezcla de emoción y nerviosismo al pronunciar arrogancia. En un instante, un retorcido charco de líquido negro y rojo se materializó ante él, brillando como una bebida maldita recién salida de un arco oscuro de shonen.
Avanzó con una inquietante determinación, deslizándose por su piel, filtrándose por cada poro hasta desaparecer, como si siempre hubiera sido parte de él. Hola, Russell. 1. Imagen aquí 3. La voz sonó áspera como piedras moliendo en una tormenta, resonando justo al lado de su oído, áspera, pero con un matiz petulante que gritaba soy algo así como alguien importante. Russell giró la cabeza, solo para encontrarse con la mirada de una grotesca cabeza negra y roja que le sobresalía del hombro. Sus fauces se extendían en una amplia sonrisa, con una lengua escarlata asomando como si estuviera audicionando para el jefe final de un anime de terror. Suenas como si hubieras hecho gárgaras con hojas de afeitar y te hubiera gustado, bromeó Russell, disimulando su inquietud con una sonrisa burlona. ¿Alguna vez has pensado en liderar una banda de death metal? Destrozarías el micrófono, probablemente literalmente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Arrogancia ladeó la cabeza, con sus ojos brillantes, vacíos de confusión. ¿Referencias a la cultura pop de la Tierra? A años luz de su radio de acción cósmica. El chiste fracasó, pero Russell lo ignoró, concentrándose en sí mismo. Su retroalimentación mental siempre lo había catalogado como promedio. En forma gracias a trotes ocasionales, pero no como un héroe de acción. Ahora, sin embargo, al apretar los puños, una oleada de fuerza bruta lo recorrió, como si pudiera atrapar a un oso y hacerlo rendirse. La arrogancia atravesó su entusiasmo con precisión telepática. La mejora primaria lleva tiempo, anfitrión. Mantén nuestro vínculo durante un mes para liberar todo el potencial. No es para tanto. Las reservas mentales de Russell eran suficientes para mantener esta simbiosis a flote sin despeinarse, siempre y cuando no jugara a la transformación extrema con huesos rotos. De acuerdo, justo, murmuró, con una sonrisa en los labios. Pero veamos el verdadero espectáculo, arrogancia. Impresióname. A su orden, el simbionte estalló en una explosión gloriosa, con zarcillos negros y rojos que se expandieron como tinta en agua, tragándolo por completo. El flacucho estudiante de preparatoria desapareció, reemplazado por una bestia imponente de músculos ondulantes, cuyas venas latían con una energía sobrenatural. Con casi 3 metros de altura, la criatura se alzaba imponente, como un arma viviente esculpida con combustible de pesadilla. La voz de Russell resonó desde dentro, llena de diversión. ¡Qué buena moderación! No hiciste un agujero en el techo. Mi casero lo agradece. La transformación del simbionte había limitado su crecimiento casi al desastre, demostrando que tenía más sentido común que algunas de sus otras cartas. La sensación era surrealista. Sus brazos, ahora gruesos como troncos de árbol, vibraban con poder. Con un pensamiento, se transformaron en cuchillas relucientes, tan afiladas que cortaban el acero como si fuera tofu. Sin embargo, recordando el rasgo maestro de batalla, pensó que la arrogancia brillaría más en una pelea real. Que la antigua sustancia se encargara de la coreografía, decidió. La risa ronca de arrogancia resonó en su mente. ¿Te sientes fuerte? Ahorra algo de dinero y cómprame muslos de pollo. Eones en el vacío me dejaron con hambre. Russell resopló. El simbionte ya estaba captando su sarcasmo, y ni siquiera había pasado un día. Con un empujón mental, la arrogancia regresó, retirándose sin problemas hasta que solo el modesto adolescente volvió a estar en la sala. Modo sigiloso. Impecable, dijo Russell, flexionando los dedos con un gesto de satisfacción. Esta carta era una obra maestra. Lista para el combate, con curación inmediata, lo suficientemente resistente como para ignorar las explosiones y lo suficientemente escurridiza como para pasar por un tipo normal. Nadie criticaría a un chico flacucho como él por esconder un monstruo cósmico en su interior. Entonces la inspiración llegó como un jutsu relámpago. Oye, arrogancia, ¿puedes vibrar con Pidgeot? No hay mejor momento que el presente. Invocó a su montura emplumada, cuya elegante figura se materializó con una ráfaga de viento. Pidgeot ladeó la cabeza, observando a Russell con una mezcla de curiosidad y cautela, percibiendo el aura depredadora que irradiaba su amo. La cabeza de arrogancia volvió a asomar, sobresaltando a Pidgeot, que se puso a erizar las plumas. No hace falta dramatismo, refunfuñó, chasqueando la lengua con impaciencia. El pájaro graznó, pero se calmó cuando Russell le dedicó una sonrisa serena. Tranquilo, amigo, dijo Russell, dándole una palmadita en el pico a Pidgeot. Estamos haciendo un pequeño experimento. Inicialmente había planeado cubrir a Pidgeot con arrogancia como si fuera un traje completo, pero el simbionte parecía lo suficientemente arrogante como para manejarlo a su manera.
Del cuerpo de Russell brotaron zarcillos lisos, negros como la tinta, que latían con determinación. Se cernieron sobre Pidgeot, tejiendo un exoesqueleto blindado de placas negras y rojas. El ave se transformó en una máquina depredadora, con alas afiladas y ojos que brillaban con ferocidad. Delgados tentáculos palpitantes unían al jinete con su montura, uniéndolos como uno solo. Russell sonrió con suficiencia, pasando una mano por la conexión. Silla de montar. Obsoleto. Es una sinergia a muerte. Viento, lluvia o relámpagos. No hay problema. El escudo de arrogancia se reiría. Una carta, dos usos revolucionarios. Potencia personal y mejora de montura. La sonrisa de Russell se ensanchó. 4 millones de créditos. Vale cada centavo. Invocó a arrogancia y desinvocó a Pidgeot con un gesto. Defensa bloqueada, montura mejorada. Ahora soy básicamente un protagonista shonen unipersonal. La ironía no se le escapó. Un traje de superhéroe reluciente como el Mark III terminó en manos de los bichos raros de la sociedad de mendigos espirituales, mientras que su favorito era un monstruo viscoso de moral gris, salido directamente de un arco argumental antihéroe. Se imaginó a futuros enemigos destrozando su alineación de cartas, destrozando su armadura, solo para enfrentarse a un simbionte invencible con regeneración que se burlaba de sus mejores golpes. Buena suerte, ingenuos, esa es una combinación desesperada. Sus pensamientos se dirigieron al siguiente obstáculo: el almacenamiento. Sacó su teléfono y recorrió los sitios de intercambio en busca de materiales espaciales. Horas después, se desplomó, con las manos vacías. Las habilidades espaciales eran el santo grial de la creación de cartas. Raras, de alto nivel y muy fuera de su alcance, el nivel bronce. Por ahora, ese sueño estaba archivado, guardado como una tirada de gacha sin abrir. Solo queda esperar la llamada de Misty, se dijo, sentándose con las piernas cruzadas en la cama a meditar. Con más de un mes de clases a la vuelta de la esquina, Northgate se sentía más tranquilo que la trama secundaria de un episodio de la vida real. Claro, podría animar las cosas con unas intensas sesiones de entrenamiento con sus cartas femeninas, Kishot y Nami siempre estaban dispuestas, pero a plena luz del día. No, eso era más bien un ambiente nocturno. Pasaron días de calma hasta que su teléfono vibró con una notificación. Misty. Hola, guapo. Una chica te echaba de menos. ¿Estás libre para pasar por la tienda hoy? Una invitación en clave, sin duda. Russell respondió con una sola palabra. Russell. Sí. En su corazón, ya tenía pareja. Kishot, Nami y la creciente lista de cartas de hermana que esperaban en su mazo. ¿Un romance en la vida real? Demasiado drama. El mundo 2D era su objetivo, sin duda. Si Misty pudiera leerle la mente, probablemente pondría los ojos en blanco y murmuraría: este chico está cambiando mi encanto de primera por waifus de cartas. ¡Qué mala educación! Capítulo 95. Russell no podía negar el atractivo de probar su Pidgeot mejorado con simbionte, cuya armadura negra y roja prometía velocidad e intimidación a partes iguales. Pero la practicidad se impuso. Conducir esa monstruosa ave por la ciudad atraería miradas como un faro, gritando arco de villano. A kilómetros de distancia. Todos los agentes de patrulla de Northgate lo detendrían, y aunque mencionar al director Black podría suavizar las cosas, provocar un drama innecesario no estaba en sus planes. En cambio, optó por la ruta más sencilla y paró un taxi justo en la puerta de su casa. La suerte le acompañó. Este conductor era un recién llegado, lo que le ahorró las conversaciones incómodas de viajes anteriores. En la clínica Everspring, Misty levantó la vista de su manicura, con una expresión de sorpresa en su rostro al ver a Russell entrar en su consultorio. Hoy ha sacado el esmalte rápido, comentó, soplándose suavemente las uñas recién pintadas de color carmesí. Pensé que tardarías en llegar. Russell se encogió de hombros con indiferencia y se sentó en la silla frente a ella. No hay nada mejor que hacer. ¿Y qué trabajo te toca esta vez? Misty, al percibir su franqueza, evitó la charla intrascendente y le entregó un documento impecable. Los detalles están todos ahí, anímate a hacerlo. Lo leyó meticulosamente, dejando escapar un profundo suspiro al comprender las implicaciones. Aquí vamos. La verdadera prueba de lealtad. Un joven detective astuto se había topado con un pequeño puesto de avanzada de la Sociedad de Mendigos Espirituales en Northgate. Una banda de matones miserables que habían cambiado su libertad por tarjetas de vampiro baratas y promesas vacías de convertirse en fabricantes de tarjetas. La tarea: neutralizar al detective, con la base como apoyo.
Russell se frotó el puente de la nariz, imaginando ya el dolor de cabeza de tratar con aficionados. ¿Hay alguna manera de evitar mezclarse con estos matones? Preguntó, esperando encontrar una salida. Misty no dejó de limarse las uñas. Es tu derecho, pero ellos tienen la exclusiva. Quizás valga la pena. Su actitud despreocupada lo alertó. No era una revelación de alto riesgo. Si de verdad habían descubierto la base, la sociedad no desperdiciaría a su chico de oro en ello. Probablemente solo estaba poniendo a prueba mi compromiso, reflexionó. ¿Negarme rotundamente? Eso levantaría sospechas. Mejor seguirle el juego. Con un gesto de la cabeza, se despidió y se dirigió a casa, esperando el anochecer. Las operaciones diurnas en lugares sospechosos eran una receta para llamar la atención. La oscuridad era su aliada. Al amparo de la noche, las sombras se aferraban al edificio inacabado como un sudario, intensificando la tensión interior. Un matón pelirrojo se arrodilló ante Blondie, el líder rubio, con el rostro surcado de lágrimas desesperadas. Jefe, la cárcel no es para mí. Por favor, arregle esto. La expresión de Blondie era una máscara de frustración, su voz estaba impregnada de ira apenas contenida. Te lo he inculcado. Perfil bajo una vez dentro. ¿Y tú? ¿Agredir a una chica, que te vigile un detective y luego golpearlo con tu tarjeta? Sin registro, nada menos. La pelirroja se encogió de miedo, pero Blondie insistió. Un arresto sencillo podría haberse librado con sobornos o haber cumplido una condena corta. Pero agredir a las fuerzas del orden con tecnología vampírica ilegal. Las cartas producidas en masa por la sociedad eran basura de saldo. Imitaciones de bronce, imposibles de legitimar. La justicia de la Federación no les caía bien a los fabricantes de cartas del mercado negro. Era el exilio o la ejecución. Mientras la mirada temerosa de la pelirroja lo clavaba en el rostro, Blondie se dio con un suspiro. Espera. Se lo he contado a los jefes. Cuéntanos su plan. Toca, toca, toca. Pasos deliberados resonaron a través de la estructura hueca, cortando el silencio como un cuchillo. ¿Quién? Gruñó Blondie, y su pálido vampiro se materializó en una nube de energía oscura. La pandilla lo imitó, invocando a una manada de demonios sedientos de sangre, de ojos inexpresivos y salvajes. En la penumbra apareció una figura con una armadura de plata pulida, cuya visera reflejaba el tenue resplandor como un espejo de sus almas. Russell, con armadura y anónimo. Yo me encargaré de tu metedura de pata, dijo con voz fría y mecánica a través del modulador del casco. Blondie no se lo creyó, su mirada era gélida. Prueba o dolor, ese era el ultimátum tácito. Russell lo entendió. La confianza exigía demostración. Con una risa ronca que resonó en el traje, sacó su as bajo la manga. Esto debería bastar. De las sombras que se acumulaban a sus pies surgió Quixote corazón bajo cuchilla, su presencia era una tormenta real, cabellos dorados fluyendo, ojos llameantes con dominio eterno. Imagen aquí uno. Sin orden alguna, todos los vampiros se arrodillaron al unísono, una oleada de deferencia invadió la sala. Entonces llegó el giro macabro. La mirada de un matón se fijó en Quixote con absoluta obsesión, mientras su navaja mariposa se dirigía inexorablemente hacia su garganta. La experiencia de Blondie lo afectó profundamente, un terror primitivo lo atrapó en el alma. Un vampiro alienígena. No era el engendro idéntico de la sociedad, sino una creación a medida de una leyenda singular. Potencialmente débil, o en este caso, una fuerza abrumadora. Su propio vampiro azul bronce servil. Gritaba superioridad. Rango superior o calidad inigualable. No podía arriesgarse a un enfrentamiento. Un débil mensaje titiló en su tarjeta. Su excelencia. Los rangos de los vampiros eran absolutos. Los inferiores se inclinaban o se quebraban. El sudor le resbalaba por la piel a Blondie mientras se arrodillaba. Disculpas por el descuido, exaltado. Por favor, retira tu invocación. Satisfecho con la demostración de autoridad, Russell obedeció. Quixote se desvaneció entre las sombras. La tensión se alivió como una tormenta que se aleja. Ahora, exigió su voz modulada, resonando con autoridad, infórmeme sobre los detalles.